Hola a todos, soy el Dr. Ahmed Ergin, soy endocrinólogo y hoy vamos a hablar sobre ¿cuándo revisar la glucemia? Esta es una pregunta muy común que escucho todos los días. Ahora, bastante gente pregunta ¿cuántas veces debo comprobarla? Porque duele, sobre todo si pinchas tus dedos. Eso apesta. Si tienes un CGM como un Dexcom o un Freestyle Libre, lo que sea, genial. Pero incluso así tendrás que comprobar con pinchazos. Y, la mayoría de las veces, la gente ni siquiera entiende cuándo comprobar con los dedos cuando usan un CGM. Si usan un medidor normal, es otra historia. Tienes que saber cuántas veces hacerlo porque no quieres hacerlo demasiadas veces. Tampoco querrás controlarte una cantidad insuficiente de veces, ¿ok? No quieres controlarla demasiadas pocas veces. Así que, vamos a empezar con el paciente más fácil. Bien. Pongamos como ejemplo un paciente al que le acaban de diagnosticar diabetes, está muy nervioso, se controla el azúcar en sangre 7 u 8 veces al día. Bueno, al principio puede ser divertido y sabes que quieres tenerlo bajo control. Genial, pero al final te vas a quemar un poco, ¿está bien? Así que hay maneras más fáciles de hacer esto que hacerla 7 u 8 veces al día. Ahora, si estás realmente queriendo tener una constante idea de tus niveles de azúcar en sangre sin hacerlo 8 veces al día, haz el método disperso. Así que dispersa tus controles de azúcar en sangre, pero asegúrate de que está organizado para que tu médico y tú puedan verlo y entenderlo. Por ejemplo, si quieres controlar tu glucemia 2 veces al día, puedes hacer esto. Puedes hacerlo un día cuando te levantas, luego del ayuno, que es importante. Y luego, el segundo control de glucemia podría ser 1 o 2 horas después del desayuno, pero asegúrate de ser consistente. Si quieres hacerlo 1 hora después del desayuno, sigue haciéndolo 1 hora después de las comidas, luego del almuerzo o la cena, y asegúrate de que sea 1 hora después. Porque si haces 1 hora un día y 2 horas otro día, se vuelve bastante confuso. Supongamos que haces el desayuno el lunes y el martes puedes hacer un control de glucemia antes del almuerzo y después del almuerzo, 1 hora después. El miércoles es lo mismo, antes y después, solo cambia la hora de la comida, pero sigue siendo 2 veces al día. Así sabrás cuál es tu nivel de glucemia antes y después del desayuno, también del almuerzo y por supuesto de la cena. Lo que mucha gente hace es comprobar su glucemia apenas se despiertan y antes de acostarse, y siguen haciendo lo mismo. Ahora, si tu glucemia es especialmente similar en la mañana, similarmente alto o similarmente bajo, porque quizás algunas personas digan mi glucemia estaba en 180 ayer y hoy en 160. ¿Por qué? Pero escuchen, no cambia nada, sigue siendo alto. Por supuesto, lo que comes y la actividad física que realizas lo afecta, pero el resultado final es que tienes un nivel alto en general, así que no tiene sentido redescubrir o tratar de obsesionarse con 160, 165, 175. No te preocupes por eso, es alto, debe arreglarse, sigue adelante y fíjate en otros problemas. Lo que la gente piensa a veces es que con 160 no pasa nada y no se preocupan, pero luego, cuando comprueban su azúcar en sangre después de comer, después del desayuno, se dan cuenta de que a veces suben a 250, pero no lo saben a menos que lo comprueben. Ahora, ese es el método disperso, y creo que es realmente eficaz, especialmente si tienes una cantidad limitada de tiras. Si debes economizar, o si simplemente odias pincharte los dedos, intenta ser práctico, prueba el método disperso, ¿sí? Especialmente si eres nuevo. Pero si no eres tan nuevo, y estás tomando ciertos medicamentos o estás controlando tu dieta y te está yendo bien, entonces, ¿por qué necesitas comprobar tanto tu glucemia? En ese caso, no tienes que hacerlo demasiadas veces. Con hacerlo tan solo 1 vez al día por la mañana para tenerlo controlado, puedes hacerlo. Pero por otro lado, si quieres hacerlo de vez en cuando, después de las comidas, o digamos que piensas que has comido demasiados carbohidratos, quieres asegurarte, entonces hazlo. Así entenderás cómo te afecta la comida, etc. Pero si en general estás bien controlado y te despiertas con, digamos, 100, 110 y de vez en cuando lo compruebas después de las comidas y nunca subes más de 160, 170 luego de las comidas, estás bien controlado.
De nuevo, para algunas personas no está bien controlada, pero estoy hablando en general, porque nuestros objetivos para la diabetes dependen de la edad y del paciente también. A veces nos ponemos muy estrictos con los pacientes, por ejemplo, con las embarazadas. Queremos que no superen los 90 en ayuno, porque debemos entender, y en serio lo digo, que el estado de la enfermedad es una bestia diferente para una mujer embarazada que para una mujer frágil de 80 años, porque a ellas no les decimos que tienen que despertarse por debajo de 90 porque sabemos que van a estar en riesgo de bajar su glucemia, y a esa edad puede ser muy duro para ellas y de hecho puede ser muy peligroso. Así que lo que queremos hacer aquí es intentar de manejar el riesgo basándonos en el paciente. Por eso, tu médico debe darte los objetivos para que sepas exactamente lo que debes hacer, o solo entender bien las directrices. Así que tu objetivo personal debe acordarse entre tu médico y tú, generalmente. Y si quieren, haremos un video después de este sobre cuáles son las directrices generales para la glucemia. Ahora, en resumen, recomendamos comprobar la glucemia unas pocas veces a la semana si estás muy estable, solo para tenerla bajo control, porque a veces la gente abandona el control de la glucemia y lo siguiente que saben es que están en 200 de nuevo. No querrás eso. Así que no te obsesiones, no seas demasiado flexible, encuentra el punto medio, pero te sugiero que rompas el hábito. Si tú revisas todas las mañanas y siempre es 120, déjalo, porque no está cambiando, no estás descubriendo nada nuevo y tu dieta no está cambiando. Entonces, bueno, puedes comprobarlo en diferentes momentos, un par de veces a la semana, solo para tener una idea. En general, eso es lo que recomiendo. Pero, por supuesto, si estás en insulina, es una historia diferente. Si alguien está en insulina basal o de acción prolongada, puede ser Levemir, Tresievita o Toujeo o lo que sea que uses, o NPH. En este caso, sugeriría comprobar la glucemia antes de irte a la cama y antes de levantarte. La razón es que, especialmente al principio, en la fase de ajuste, no sabemos exactamente cuánta insulina necesitas, pero empezamos desde algún punto y modificamos hacia el objetivo. En esa etapa siempre deberías comprobar la glucemia por la noche y por la mañana. Lo que muchos no entienden es por qué hacemos esto. La razón es que las insulinas de acción prolongada están diseñadas para mantener la glucemia estable, durante la noche y durante el día también. El hígado está constantemente produciendo glucemia. Eso está regulado por la insulina y la sensibilidad a la insulina. Cuando tienes diabetes y resistencia a la insulina, tu hígado no se da cuenta de que ya hay insulina, así que produce demasiada azúcar y cuesta superar la resistencia si no eres capaz de hacer ejercicio o hacer una dieta buena, etc. O puede que no sea suficiente simplemente hacer dieta y ejercicio. Puede pasar eso también. En esos casos empezamos con insulina basal para mantener estable la glucemia. Por eso mucha gente se despierta con el azúcar alto por la mañana, porque su hígado está fabricando azúcar, especialmente luego de las 4 de la mañana o a la noche. Y por la noche o la madrugada sucede que la hormona del crecimiento entra en acción y te encuentras con un nivel muy alto de azúcar en sangre, lo que es deprimente para mucha gente. Entonces lo que hacemos es poner una insulina basal y de esa manera lo que queremos lograr es que la glucemia a la hora de acostarte y por la mañana sean bastante similares. Pero escucha, nunca te despertarás con el mismo nivel, así que olvídate de mantenerlo en una línea plana. No sucederá. Nada es lineal en cualquier cuerpo humano. Todo cambia constantemente. Todo afecta a tu glucemia. No es como el ritmo cardíaco, que cuando te mueves cambia un poco y sucede siempre. Pero la glucemia cambia constantemente, especialmente si tienes diabetes, por ejemplo. La gente sin diabetes se despierta con 80-90. Pero cuando eres diabético hay muchos factores que influyen. Pero si te despiertas con un nivel de glucemia de menos de 120, es genial. Pero no queremos tener 200 por la noche. Así que queremos asegurarnos de que tu nivel de glucemia sea estable. Pero mucha gente intenta consumir demasiada insulina basal para controlar los números por la mañana. Esto es un problema porque no queremos que baje así durante la noche. Es muy peligroso. Así que si quieres mantener tu nivel de glucemia estable, cuando duermes, debes mantenerlo lo más estable posible. Si hay diferencia de 20 o 30, es muy aceptable porque eso no te va a poner en peligro. Digamos que te vas a la cama con 120 y te despiertas con 90, no es un gran problema. Pero si tus niveles caen cientos de puntos durante la noche,
debido a la insulina, entonces te expones a un riesgo significativamente, porque el cambio es muy brusco y el objetivo de la insulina basal es mantenerte estable en la noche, ¿está bien? Por eso debes comprobar la glucemia por la noche y por la mañana. Es extremadamente importante. Y entonces, una vez que estés estable y seas una persona bastante regular y nada cambia en tu vida, no tienes que seguir repitiendo este ciclo. Quizás solo controla la glucemia por la noche para asegurarte de que no está baja antes de dormir. La gente le teme mucho a la insulina porque la mayoría de las veces se les prescribe demasiada insulina, o los pacientes a veces hacen cosas basadas en sus propias ideas y solo aumentan la insulina pensando que tendrán mejor glucemia. Y es cierto, pero debes controlar tanto tus niveles de la noche como de la mañana, así puedes ver la imagen completa y accionar. Entonces, definitivamente consulta a tu médico. En SugarMD básicamente te monitoreamos todo el tiempo. Tenemos los sistemas celulares y te enviamos un amperímetro que nos permite transferir los datos electrónicamente. Así que si te vas a dormir con 200 y despiertas con 70, nos damos cuenta de inmediato y te llamaremos para saber lo que sucede. Y por supuesto, la mayoría de nuestros pacientes no llegan a esa etapa porque nunca recetamos insulina de más. Pero tenemos un sistema en el que podemos monitorizarte remotamente sin que tengas que llamarnos, sino que nosotros te llamaremos para asegurarnos de que todo esté estable. Bien. Si usas insulina una vez, este es el camino a seguir. Puedes comprobar tu glucemia de vez en cuando, después de las comidas, y no tiene que ser todo el tiempo. Supongamos que tu médico puede decir, bien, ahora controlamos tus niveles de glucemia, te despiertas con menos de 120, 110, y eres consistente, tus niveles por la noche no son horribles. Pero si te despiertas con 120 y tus niveles de glucemia suben a 180 o 200, por ejemplo, para cuando te vas a la cama, lo que tendremos que hacer es tratar los picos de azúcar después de comer. Así que normalmente preguntamos a los pacientes si su glucemia en ayunas no es mala, pero si es alta durante el día. Entonces, les preguntamos por su glucemia después de comer. Entonces, les digo, bien, comprueba tu glucemia 1 hora después del desayuno, después del almuerzo y de cenar. Sin hacer demasiados pinchazos en los dedos, lo mantenemos al mínimo. Así que les digo eso, y luego si veo un pico de azúcar en sangre de más de 180 o 200 en ciertas comidas, es una señal de alarma. Por supuesto, intentamos ajustar sus dietas, reducir los carbohidratos o hacer más ejercicio. Si pueden, genial, si no pueden, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos excelentes medicamentos que ayudan a controlar los picos de azúcar en sangre después de las comidas. No todo el mundo es igual, a algunas personas les basta con la dieta y ejercicio, pero depende del estado de la enfermedad. Algunos diabéticos tipo 1, por ejemplo, tienen que tomar insulina con las comidas, porque si tienes diabetes tipo 1, necesitas la insulina. Muchos piensan que si dejas de comer azúcar, tu diabetes se curará. No es el caso. Ese es el caso para, digamos, más o menos el 50% de la gente con diabetes, pero generalmente sucede más en las primeras etapas de la diabetes tipo 2. E incluso si has sido diabético tipo 2 durante más de 20 años, se vuelve difícil controlar la diabetes si no haces ejercicio. Y debo decirlo, en mi consultorio veo muchos casos complicados de los que se habla en YouTube y otros sitios también. También hay diabéticos que dejan de comer carbohidratos y piensan que se curan, pero la diabetes no es una enfermedad así, es como una enfermedad muy filosófica. La mayoría no entiende lo que realmente implica. Todos piensan que es un problema con el azúcar, pero no lo es. Y hablaremos sobre eso en otros videos, pero la conclusión es que si estás comprobando tu glucemia 2 veces al día, se puede escalonar. Y si usas la insulina 1 vez al día, por la noche o la mañana, para asegurarte de que estás estable, y una vez que tu glucemia en ayunas sea estable, miramos tu glucemia después de las comidas, controlando la glucemia después de ciertas comidas. ¿Quién necesita comprobar su azúcar más de 4 veces? Esas serían las personas que toman insulina 3 veces al día con sus comidas. En realidad 4 veces. Una insulina basal y 3 con las comidas. Y para los diabéticos tipo 1 y tipo 1,5 o de tipo 2 si están avanzados también, se inyectan varias veces al día. Aunque no les guste, deben hacerlo. Y la razón por la que deberían controlarse varias veces al día es que realmente necesitan conocer su glucemia antes de inyectarse la insulina, porque las insulinas de acción rápida bajan la glucemia muy rápidamente. Por eso, hay 2 formas de tomar la insulina de acción rápida. Una es para la corrección y la otra es para las comidas, para los carbohidratos. Bien. Claro, si sabes que tendrás como 200 antes de comer, es importante para tomar un poco más de insulina y corregir ese número.
Y lo mismo se aplica si tu azúcar en sangre está en 70, por ejemplo. Puedes quitar un par de unidades de tu programa habitual para evitar un nivel muy bajo de glucemia. ¿Está bien? Bien, monitorizar también te ayuda a entender en general cómo estás. Digamos que compruebas tu glucemia antes del desayuno un día y el segundo día lo compruebas antes del almuerzo, entonces lo hiciste antes del desayuno y después del almuerzo. Si usas insulina antes de las comidas, supongamos que la glucemia sube un poco siempre después de comer, así que desayunas pero a la hora de la comida debería haber bajado, pero sigues en 160, 170 y sabrás que a la hora de comer necesitas mucha más insulina, así que es importante poder ajustar tu insulina para darle al médico información para que entienda lo que está pasando con tu azúcar en sangre. Si tu azúcar en sangre está poco estable, entonces tal vez necesitas prestar atención a tu dieta un poco más para tratar de arreglar tu problema de consistencia o de conteo de carbohidratos. Porque si estás tomando 10 unidades de insulina en el desayuno y un día tu nivel de glucemia baja a 90 a la hora de comer y otro día está en 190, significa que lo que estás comiendo probablemente sea muy diferente. Así que tienes que entender la consistencia de tu alimentación, etc. Este es un tema diferente que hemos discutido antes, pero es por eso que comprobar la glucemia 4 veces al día es importante. A veces les decimos a los pacientes que se controlen después de comer si notamos algo extraño. Y en la endocrinología o en prácticas diabéticas a veces realizamos una monitorización profesional de la glucosa, que es una monitorización continua de la glucosa a corto plazo para ver dónde están los picos. Eso nos ayuda un poco más que tener que confiar en los pacientes. Y además, en mi consulta lo que más me gusta son los medidores celulares, porque cada vez que comprueban su glucemia me llegan los números, no tengo que mendigarlos. Mi segundo nombre podría ser mendigo, la verdad, porque realmente me las apaño para conseguir los números. Digo, ¿trajiste tus niveles? Lo olvidé en casa, está en el escritorio, en el toldo, en algún sitio. O no lo escribí, olvidé comprobarlo. No lo escribí, ya sabes. Etcétera. Todas esas excusas solían volverme loco, pero ahora facilitamos la vida de los pacientes con diabetes. Ya sabes, o le damos un CGM y ellos llevan el CGM consigo. Ya que existen los CGM, vamos a hablar sobre cuándo comprobar tu glucemia cuando usas un CGM. Las compañías de CGM como Dexcom o Freestyle Libre o Medtronic anuncian que no se pinchan los dedos. Se regodean diciendo que no se pinchan los dedos, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero no te dicen las desventajas que tienen estos dispositivos. Esto es lo que pasa si usas un CGM como Dexcom o Freestyle Libre. Ya que Dexcom o cualquier CGM se retrasa un poco después de que cambie rápidamente la glucemia, y si nos fijamos en la letra pequeña verás que de hecho te advierten de eso. Si tu glucemia está cambiando rápidamente, tu Dexcom no será real. Como un ejemplo típico que mucha gente hace mal. El Dexcom mostrará que tienes nivel bajo, y es verdad, normalmente es bajo, generalmente es correcto, aunque el Freestyle Libre no ha sido el CGM más certero cuando se trata de alertas de niveles bajos de glucemia. Ni siquiera tiene alertas, pero a veces simplemente está desactualizado. Ahora con el Dexcom, digamos que estás bajo y entonces comes algo, pero sigue mostrando que estás bajo y sigues comiendo más y más. Y el siguiente índice de repente dice 300. La razón de ello es que hay un retraso, como hablamos en nuestro video anterior sobre el Dexcom G6 contra el Freestyle Libre, o el Dexcom, o explicando los CGM. En ese video les decimos que hay un retraso, por lo que no se puede confiar realmente en el CGM cuando tienes glucemia baja. Lo que haces es comer algo, 15-20 gramos de carbohidratos, como carbohidratos simples, caramelos, y luego lo compruebas en 15-20 minutos con el pinchazo. Entonces puede figurar que tu nivel es de 120, pero tu Dexcom puede decir que tu glucemia todavía es de 75. Y ese es el punto tan importante que realmente quiero destacar. Si tu Dexcom, por ejemplo, muestra que tu azúcar en sangre es de 300, ¿decides ponerte insulina? Bien, a la media hora la compruebas y luego una hora después. Querrás comprobarlo con un pinchazo en el dedo. Sí, el Dexcom mostrará la tendencia y siempre es bueno saber que tu azúcar en sangre está subiendo o bajando basando en tu historial. Está bueno saberlo, pero los números exactos no van a ser ciertos cuando tu azúcar en sangre está subiendo o bajando basándose en lo que has hecho.
En este caso, cuando tienes un nivel bajo, comiste algo y tu nivel sube. El Dexcom se queda atrás. Cuando te inyectas insulina, tu glucemia baja rápidamente y tu Dexcom se retrasa. Así que en esos casos, cuando las cosas son extremas o no parecen tan normales o te asustan, haz el pinchazo en el dedo y úsalo como punto de partida. Si detectas una bajada de azúcar porque el Dexcom te alertó que esto iba a suceder y lo detectas antes de que baje, entonces tienes mucha suerte. Pero cuando estás tocando fondo o ya has bajado a 50 o estás en 300, puede que te convenga usar los pinchazos en el dedo. Bien, espero que el video haya sido útil y asegúrense de darle un me gusta y suscríbanse también. Ahora vamos a pasar a una etapa en la que hablaremos de pacientes reales, casos reales, tratamientos reales, resultados reales. Y aunque no pueda responderte en persona sobre tu caso, porque si lo hago tendría que tomar mucha información y eso requiere de tiempo y energía, tú puedes ser nuestro paciente. Si nos estás viendo desde Florida y Nueva York, suscríbete a nuestros servicios. Aceptamos seguros de Florida, no en Nueva York. Pero si eres uno de nuestros pacientes, te cuidaremos lo mejor que podamos y te daremos todos los recursos que tengamos. Pero si estás viendo el video desde otro país u otro estado de los Estados Unidos, entonces, bueno, podemos mirar tu caso, podemos presentarlo como un caso anónimo. Solo por cuestiones legales, porque cuando no te conocemos realmente, no podemos darte un consejo médico. Pero definitivamente tomaré casos de mi consultorio y bueno, se los presentaré y tal vez sea un caso similar al tuyo y puedes aprender de eso. Y ese es el objetivo. Haremos eso cuando lleguemos a 50,000 suscriptores, así que asegúrense de suscribirse para formar parte. Así llegaremos a esa etapa en la que podamos ser mucho más útiles. Gracias por mirar, nos vemos la próxima.